En este video vas a aprender a fabricar un lavabo de terrazo circular, y para ello vamos a empezar encontrando el centro en esta melamina. Esto para poder cortar un círculo de 40 centímetros de diámetro. Tú también puedes fabricar tu propia guía para hacer este dibujo y así con el router hacer el corte. Es importante que recuerdes que esta herramienta se va a utilizar con una fresa, que digamos que es como una especie de broca con la que va a ir haciendo el corte. Y esta también tiene que ir bajando aproximadamente cada 3 milímetros. Es para no forzarla y no dañar nuestro material o la herramienta. Entonces quiere decir que vamos a hacer varias pasadas hasta lograr el corte completo. Depende del grosor del material que tengas. En este caso estoy utilizando una melamina de 15 milímetros. Las paredes que van a rodear el molde o que van a crear esta curva van a ser de tabla roca. Si al final la altura del lavabo va a ser de 12 centímetros, agrega el grosor del material que estés utilizando. En este caso lo voy a hacer de 13.5 centímetros. El corte de la tabla roca es muy sencillo. Pasa el cúter aproximadamente unas 3 veces, luego dobla y así tendrás tu pieza. Solo ten cuidado en maniobrarlo porque suele ser un material frágil a las caídas y no queremos que se rompa. De igual manera aquí no le pasó nada, pero ahora vamos a dibujar líneas de 2 centímetros para poder hacer otros semicortes. Estos semicortes son los que van a hacer que esta tabla roca, que es un material rígido, empiece a tener una curva. Y como van a ser varios dobleces, ten cuidado a la hora de ir quebrándolos para que no se vaya a dañar el material o se te vaya a quebrar en medio o en alguna parte. Este es el resultado de los semicortes en la tabla roca. Podemos ver cómo se adapta a la curvatura de este círculo de melamina. Ahora vamos a protegerlo por el interior, en donde vamos a hacer el vaciado con algún plástico. Aquí lo que estamos utilizando es cinta. Lo vamos a poner en tiras hasta completar todo el espacio. Como el recubrimiento que tiene la tabla roca es de papel, esto nos ayuda a que cuando hagamos el vaciado no vaya a perder humedad el concreto o que se eche a perder el molde. Hecho esto, podemos empezar a armar el molde con unos tornillos. Y también es muy importante que con un silicón selles las juntas para que la humedad tampoco se vaya a perder por ese espacio. Aquí puedes ver el molde exterior armado, ahora vamos a hacer el molde interior. Este lo vamos a hacer de una espuma que se utiliza mucho en las construcciones para darle un aislamiento térmico. Vamos a hacer exactamente el mismo fundamento que hicimos con la melamina de tener una guía y dibujar un círculo, solamente que este círculo será mucho más reducido. Luego con la sierra caladora y una cuchilla muy fina podemos hacer este corte. Aquí se cortaron 4 círculos porque cada una de estas placas tiene un grosor de 2.54 centímetros. La suma de estos nos va a dar el espacio que necesitamos por dentro para nuestro molde. Luego los vamos a pegar con silicón y vamos a dejarlos secar por al menos 5 horas. Pasado este tiempo vamos a lijar a mano o con una lijadora orbital. De hecho, esta es la razón por la que me gusta utilizar esta espuma, porque le vamos dando la forma que necesitamos y la caída de agua al centro. Aquí puedes sentirte en libertad de lijar lo que tú desees dependiendo la forma que quieras obtener. Para evitar las imperfecciones o la textura que tiene la espuma, vamos a hacer algo de yeso. Nos va a quedar una pasta como la que estás viendo, que es muy similar a la del yogur. Podemos recubrir con una espátula o con la mano, no debe de ser perfecto. Esto lo vamos a detallar más adelante. Aproximadamente en 2 horas que ya ha secado el yeso, pasamos una lija número 220. Aquí es donde quitamos todos los relieves de cuando aplicamos el yeso. Es una capa muy fina y tenemos que lograr que se sienta liso. Volteamos el molde de espuma y le vamos a poner silicón en las orillas. Esto para pegarlo en el molde de melamina, pero también para que no vaya a filtrar la mezcla de concreto por ese espacio. Aquí lo vamos centrando poco a poco, lo pegamos bien y de esta forma vamos a tener una pieza de calidad. Luego para la parte del céspol o el drenaje donde va a pasar el agua, dibujamos los círculos en cartón y también utilizamos un tubo para hacer esta pieza. Estos dos se van a pegar con silicón para que ya no se muevan y por dentro trae un tornillo que se une a la espuma. También en el molde exterior vamos a poner unos pedazos de tabla roca que nos van a funcionar para que este no se vaya a abrir después. Bien, en la parte de la mezcla te dejo la fórmula en pantalla y con la diferencia de que ahora utilizaremos cemento gris.
En otro video que puedes buscar en mi canal hice estas muestras en donde pruebo los colores con el cemento gris. Voy a utilizar el verde pradera de la marca Uniblock para que me dé este tono militar o hasta cierto punto un oliva al 10% del peso del cemento, y los aditivos también te los dejo escritos. Mezclamos muy bien y procedemos a poner el agua. Una vez que tu concreto se ve así, vamos a ponerle un desmoldante en aerosol. Esto es muy importante para que no pierda humedad nuestra mezcla y podemos empezar a hacer el vaciado. Hazlo por etapas, vacía una parte, luego vibras con un martillo y así sucesivamente. Para que el interior del lavabo te quede mucho más liso, esto puedes hacerlo con las manos para que realmente la mezcla llegue a todas partes. Al finalizar con una llana empareja, recuerda que esta es la parte de abajo del lavabo, así podemos tener mayor planicidad o no tener que retrabajar tanto si nos queda deforme. Cubre con un hule para que no pierda humedad y tenga un mejor fraguado y desmoldamos en 48 horas. Y ahora un mensaje de nuestro patrocinador, que soy yo mismo, recordándote que tengo una guía PDF para que aprendas a fabricar lavabos de terrazo, y de regalo va un curso de terrazo con vidrio en videos. Pero aparte de eso incluye asesoría personalizada e ilimitada por WhatsApp para las dudas que tú tengas. Así que si quieres adquirirlo, busca mi Instagram, La Artesanía Industrial, y ahí podrás encontrar toda la información. Después del tiempo mencionado, vamos a hacer el desmolde, empezando por lo más básico, quitando los tornillos. Luego quitamos el tubo de cartón y, para emparejar un poco, si es que nos quedaron algunos relieves en esta parte del lavabo, con la pulidora rectificamos. Volteamos el lavabo, quitamos el tornillo y ahora sí quitamos el círculo de melamina. Puedes ver cómo quedó centrado el molde de espuma y que también no se filtró el concreto más hacia el centro por el silicón que pusimos alrededor. Con un cúter y una espátula vamos a ir rompiendo esta espuma hasta retirarla por completo. Si te fijas, esta capa de yeso nos ayudó a que este interior del lavabo se vea liso y no quede con agujeros. Le voy a poner agua para su curado, al menos un día lo estaré haciendo así, para posteriormente pasar al pulido. El desbaste, para obtener un efecto terrazo, lo empezamos con un pad de diamante número 50, y es importante que en este proceso la superficie siempre esté húmeda. El uso de esta herramienta es tanto por fuera y por dentro del lavabo, y una vez que hemos hecho el desbaste vamos a sellar con una pasta de cemento. También hice un video explicando cómo se hace esta pasta y la resina que trae para que se adhiera mejor. Pero en pocas palabras es cemento gris, resina PVA, el agua, y vamos a sellar todos los poros que nos hayan quedado. Después de 2 horas volvemos a hacer el pulido, pero ahora desde el pad de diamante número 100. Aquí también podemos jugar un poquito más con el brillo y el acabado final que queremos. Los pads que yo utilizo son del 100 hasta el número 3000. También puedes utilizar una lija número 320 o 220. Haz este proceso hasta lograr el acabado que estás buscando. Así se ve nuestro lavabo ya pulido. Vamos a dejarlo secar por un rato antes de ponerle el sellador. De hecho, tengo otro video en donde hablo sobre los selladores que utilizo, que te dejo aquí arriba, y esto te lo recomiendo para que tu lavabo pueda durar mucho más y sea más resistente. Recuerda que puedes comentar el video para cualquier duda que tengas, y todo este proceso lo puedes replicar de forma económica y muy sencilla para que puedas fabricar tus propios lavabos. Este proceso está dirigido a todas aquellas personas que les gusta el DIY y que realmente no van a invertir en un molde muy caro de caucho o de otro material. La ventaja de conocer este proceso como te lo estoy enseñando es que puedes cambiar las medidas o las formas. Así que aventúrate a crear tus propios diseños y no olvides suscribirte a este canal para más contenido de diseño de concreto y terrazo.